Hola a todos aquellos que nos acompañan y que han decidido continuar, seguir los pasos o iniciar con nosotros este gran proyecto que tiene en mente en sí alcanzar no solamente a aquellas personas que conocen a Dios y que están caminando con Él del diario. También está diseñado y dirigido para aquellas personas que anduvieron un tiempo con Él y se apartaron. Les cuesta trabajo regresar. Pero realmente este estudio, toda esta serie de estudios, está diseñada especialmente para aquellas personas que no conocen a Dios, que han escuchado quién es Él, pero no lo conocen. Y eso es algo, yo creo que la decisión más preciosa que puedes tomar en toda tu vida es llegar a conocer a Dios. No importa dónde estés. Si para muchas personas esto es tonto, es una locura hablar de Dios, piensa que no existe, y especialmente en el mundo de hoy, en nuestras escuelas, universidades, y honestamente ya le están lavando el coco a los muchachos y les están vendiendo unas ideas pues hasta cierto punto paganas y ateas, incluso socialistas, donde a Dios lo hacen a un lado, pero quiero que entiendas algo. Dios es real, Dios es fiel, Dios ha existido desde antes de la creación del mundo. Y entonces mi deseo es que así como yo llegué a conocer a Dios, amarlo y servirle con todo lo que hay en mí, espero que tú también lo puedas hacer. So, hoy comenzamos nuestro estudio y esperemos que dure años esto. Y espero que tú nos sigas también, que sigas con nosotros la secuencia de todo eso que vamos a enseñar. Entonces, para comenzar, déjenme abrir de esa manera. Y no es importante, quería hablar enseguida de lo que es la familia, de la importancia del padre en una casa y de la mamá. Aquí en los Estados Unidos parece que escuché el comentario, la estadística, es creo un 80% de hombres que están en la cárcel crecieron en una casa sin papá. Es decir, el papá toma un lugar muy importante en la familia. Y desgraciadamente muchos de nosotros como padres no conocemos bien nuestras responsabilidades y a veces no sabemos actuar, cómo hacer las cosas. Nadie, créeme que nace con el don de ser un buen padre. El ser papá, el ser mamá, es una universidad. Es una universidad en la cual no hay preparación. La universidad es ahí, el estudio. No hay un programa que te diga así, mira, prepárate. De esa manera vas a ser un buen padre. Sí hay manuales y hay estudios que se han hecho, pero la realidad es otra. Ya cuando llegas y estás enfrente con tu familia, la teoría es una cosa, la práctica es otra. Y entonces lo que quiero hacer es esto, comenzar primero fortaleciendo a la familia, especialmente enfocándome en el padre y también en la mamá, para que sean una familia mejor, una familia como Dios diseñó desde el principio. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Hoy no vamos a hablar de la familia. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que antes de que puedas entender todo lo que hay de la familia, necesitas reprender o no reprender. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Despertar el espíritu que hay en ti. O si todas las personas del momento que nacen, la escritura dice que están muertos. Todos nacemos muertos espiritualmente hablando. No tenemos vida espiritual. Estamos muertos. Por eso las cosas de Dios nos aburren. Y a veces hasta nos duermen. Déjame te doy un ejemplo. ¿Te acuerdas qué pasó en el jardín del Edén en Génesis 2? Cuando Dios hace a Adán y Eva y hace ese jardín precioso del Edén. Y pone árboles por todos lados. Y les da una orden. Y les dice, miren, de todos los árboles... Bueno, la orden se la dio a Adán. Pongan atención que la orden se la da a Adán y Adán le pasa la información a su esposa Eva. Y Dios le dijo a Adán, Adán, escucha bien, de todo esto puedes comer, de todos los árboles, excepto del árbol que está en medio del huerto, del jardín, que es el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. De ese no vas a comer, porque si de él comes, te vas a morir. Pues es interesante ver que ya lo primero que les dijo es no coman, y fue lo primero que hicieron los dos. Comieron del fruto. Ahora la pregunta es, ¿murieron físicamente? No, murieron espiritualmente. Y es por esa razón que desde ese momento es como esa maldición que le cayó a toda la humanidad. Todos nacemos con el Espíritu de Dios, que es el que nos da vida, está en nosotros. Pero ese Miguel espiritual
está muerto, tiene que volver a nacer. Es por esa razón que cuando Dios se enfrenta a Nicodemo en Juan 3, le está platicando con él, y Nicodemo es una persona, es un maestro de la ley, es uno de los mejores maestros de ese tiempo. Y Dios le está hablando, Jesús le está hablando de temas espirituales, y Nicodemo se queda, ¿cómo? No te entiendo. Y dice el Señor, oye, tú que eres maestro, ¿no conoces estas cosas que te estoy diciendo? Y le hace este comentario, le dice, ¿sabes qué? Estas cosas las tienen que entender, les puedes entender, pero antes de todo tienes que volver a nacer de nuevo. Y se queda Nicodemo, ¿te refieres a que tengo que entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús dijo, no se trata de eso. Se trata de que tienes que nacer espiritualmente hablando del agua y del espíritu, que es decir, a través de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Una vez que tú aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios entra en ti y dice la palabra que te pone un sello en la frente que Él puede ver, que es el sello del Espíritu Santo en todo tu cuerpo. Y dice, esa persona, dice Dios, es mía, porque ella puso su fe y su confianza en mí. Y desde ese punto puedes empezar a entender las cosas de Dios. Mira, eso es lo que pasa con el hombre natural. Eso dice el pasaje en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice así, mas el hombre animal o el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar o entender espiritualmente, y eso es verdad. Mientras tú no tengas ese Espíritu de Dios en ti, vivo y activo, no puedes entender las cosas de Dios. Vas a tratar, pero no vas a poder si te van a acabar las fuerzas. Y es por eso, es importantísimo que primero, antes de todo, que conozcas a Dios, que te des cuenta quién es, qué quiere de ti, que te revele su plan. Y créeme que es increíble lo que Dios puede hacer en tu vida y en tu familia en el momento que dices, sí creo en ti y te quiero seguir. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer un pasaje bien interesante y es, de hecho, esta va a ser la clase, la primera. Un pasaje muy clásico que todo el mundo conoce. Un pasaje muy interesante que todos lo hemos escuchado en misa, si es que eres católico, cristiano, si es que vas a otra iglesia, o tal vez hasta en clases de doctrina o cuando estabas chiquito alguien te habló de esta historia o la escuchaste. Es la del hijo pródigo. Si tienes tu Biblia, agárrala, ábrela y vamos a ver a Lucas capítulo 15 del versículo 11 al 32. Y si no tienes Biblia, quédate aquí, la voy a estar leyendo para que la puedas escuchar. Y así mismo también te des una idea de más o menos qué es lo que está pasando. Te doy un consejo, cómprate una Biblia. Agárrate una Biblia por ahí. Yo soy de esos que me gusta ir a la venta donde venden libros viejos y compro Biblias. y me gusta no coleccionarlas porque hay diferentes versiones, pero todas ellas tienen algo único. Entonces, tú si puedes, consíguete una Biblia. Ahí la que tiene tu mamá guardada en el ropero o por ahí en el closet, sácala, despolvéala y vas a empezar a leerla con nosotros, ¿ok? Rápidamente, Lucas 15, del versículo 14 en adelante. Y dice así la historia. Vamos a tratar de leerla rapidito para entrar a la explicación, ¿ok? Dice así, Lucas 15, 14. Y cuando todo hubo, ¿sabes qué? La agarro de aquí en la Biblia porque aquí la puse mal en la tableta. Es la vida del hijo, la historia del hijo pródigo. Dice así, también dijo un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo así a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició los bienes viviendo perdidamente. Qué interesante, ¿no? Este pasaje es muy rico porque nos va a hablar de que tú y yo tal vez estuvimos en esa posición o estamos en esta posición y estamos pasando por una de estas etapas. Antes de comenzar con el estudio, vamos a hacer una oración para que Dios nos hable, nos abra el espíritu y el corazón y podamos entender estas cosas, ¿ok?
Ahí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Y Padre, en ese instante venimos ante tu presencia y te suplicamos que esta palabra, Señor, palabra de vida, penetre en nuestro corazón y en nuestra alma, que nos permita conocerte, amarte y seguirte. Permite que este pasaje le hable al mundo entero a todos aquellos que le escuchen y que tengan un corazón suave y receptivo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús, que es Dios y que vive y reina por siempre. Amén. Ok, la cosa está así. Es un papá, tiene 2 niños, 2 hijos. Uno de ellos dice, ¿sabes qué? Yo quiero mi parte. Yo me quiero ir de aquí. Qué interesante. Dice que es el hijo más chiquito, el más chico. Y regularmente la herencia siempre empieza de grande a chico. Pero aquí el niño, este joven, no es un niño, es un joven adulto. Ya no quiere estar con su papá. Yo me quiero ir, dame lo que es mío. Y su papá, fíjate qué interesante. Una herencia nunca se da cuando está vivo el papá, se da cuando se muere. Pero aquí vamos a entender algo. Aquí el papá de esos jóvenes representa a Dios. Y Dios te quiere un montón. Y Dios no te fuerza a hacer las cosas, Dios te ama. Y cuando este muchacho le dice, yo quiero mi parte, Dios respeta su decisión. Y le dice, ok, ahí está, esto es lo tuyo. Es interesante ver que este muchacho va y se gasta todo lo que tiene de una manera bien perdida. Dice el pasaje así, que no muchos días después juntó todo lo que le tenía el muchacho y se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició todo lo que tiene. Dios le dio las cosas, mira, toma, su padre, aquí está tu dinero, esa es tu parte. Y Dios no le dijo qué hacer con ese dinero. Perdón, su padre no le dijo qué hacer, le dijo, ahí está, eres libre de hacer lo que quieras. Y es algo que Dios a ti y a mí nos da. Nos ha bendecido mucho. A algunas personas las ha bendecido económicamente, a otros con salud, a otros con talentos. Y Dios dice, ahí está, haz lo que quieras con él. Pero date cuenta de algo. Es muy importante que cuando Dios o cuando el mundo o tu papá o tu mamá o alguien te da algo grande, especialmente una herencia, con esa herencia llega una gran responsabilidad. Este joven vemos que no quiere a su papá. Yo no quiero estar aquí en la casa. Y se va. Se va a gastar todo de una manera pues tonta. Lo va a desperdiciar. Vamos a leer que llega a meterse con prostitutas, a gastarse el dinero hasta allá. A ese punto llegó. Ve lo que sigue diciendo. Y se fue y se arrimó. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. La cual, oh no, perdón, vámonos al 14. Dice así. Y cuando todo lo había malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Qué interesante. Que después de tener toda esta riqueza, se la gasta a lo tonto y llega la prueba. ¡Wow! Si tú y yo vamos a pasar por ahí, o tal vez estemos pasando por ahí ahorita, vamos a ver qué decisión toma este joven. Él se gastó todo, ya no tiene nada, ya llegó el hambre. Y siempre, créeme que siempre va a haber pruebas, especialmente como padres que somos, vamos a perder el trabajo, vamos a enfermarnos, nuestra esposa se enferma, nuestros hijos se enferman y caemos en un punto donde ya no tenemos nada en las manos. No sabemos cómo ayudar a nuestra familia. Y este muchacho está ahí, está solo. Dejó la casa de su padre, se fue a un lugar lejísimo donde nadie lo conocía, se gasta todo en estupideces y acaba en una posición con hambre. Si tú estás ahí, pon atención a lo que va a pasar. Porque mira, es increíble lo que le pasa a este muchacho. Yo creo más abajo no puede caer. Ve lo que dice el versículo 15. Dice que se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a la hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Sí, debemos entender algo aquí muy interesante. Jesús le está hablando al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y en el libro de Levítico, el capítulo 11, Dios nos da una lista de animales impuros, que dice Dios, no coman de eso. No coman de eso porque es malo. Te dan un montón de animales.
un ejemplo, el camello, por ejemplo, si no comas camello, guácala, ¿quién quiere comer camello? Yo los he olido, huelen bien criminal, créeme que no me lo quiero comer. No se coman las gaviotas, ah, no se coman los murciélagos, qué interesante. Pero entre toda esa lista está el puerco, el cerdo, y lo ve Dios como un animal impuro. Y hasta la fecha, el día de hoy, así ven ese animal. El pueblo de Israel lo ve como un animal, el cerdo muy impuro. Entonces, la palabra dice, especialmente a ellos, manténganse lejos de esos animales. Bueno, este joven judío ya cayó en lo peor, porque no solamente fue a dar con los puercos, los tiene que cuidar. ¿Cómo? Tienes que darles de comer y tienes que limpiarles. Hey, déjame decirte algo rápido. Si nunca has tenido puercos, nosotros allá en México durante muchos años nos dedicamos a la crianza de cerdos para engorda y matanza. Y créeme que son bien cochinos, por eso son cochinos, por eso son puercos. Porque de plano tienes que lavarles diario y cómo, qué horrible huele. Y si no les das un buen mantenimiento, se te crean moscas. Es horrible, honestamente, es un animal bien cochino. Lo puedes bañar si gustas y abres la puerta y si sale el marrano, ¿sabes dónde se va a meter? Al lodo, porque esa es su naturaleza. Entonces, ese animal tan cochino, este joven se tiene que encargar de él y de darle atención. ¿Te imaginas lo que estaba pensando este pueblo en ese momento cuando oían esa historia? En la torre, guácala. Pero escucha, es aquí donde Dios te quiere hablar a ti y a mí. Y si muchos de nosotros tal vez vivimos así como los puercos, en mucho cochinero, en tanta borrachera. Borracheras que te despertabas al otro día y ni siquiera te acuerdas cómo llegué a la casa. ¿Qué pasó anoche? Borracheras que te despertabas en la cama de un extraño o de una extraña. ¿Cómo es que llegué aquí? Muchas de esas personas estoy seguro que se despertaban todas mojadas, orinadas, vomitadas, o no sé. Es horrible ver cómo vive la gente que no tiene temor de Dios y que no tienen ese respeto para sí mismo. Y sí es feo ver la vida de este muchacho, pero tal vez tú o alguien que conoces ha pasado por ahí. Pero ese no es el final. Si estás ahí en este momento, ve lo que va a hacer este joven. Yo haría lo que hizo este muchacho. Si es que estás ahí. Tarde o temprano tienes que abrir los ojos y darte cuenta que esto es destrucción. ¿Verdad? Entonces, sale de la casa de su padre, se va a vivir una vida desenfrenada, bien loca, termina en lo peor, ya le pegó al fondo del barril, ya más abajo no se puede ir este muchacho, con hambre, desesperado, queriendo comerse la comida de los puercos. Yo creo que más bajo no puedes llegar. Ahí ya pegaste al mero fondo. Y lo bonito de eso, de cuando le pegas al fondo, es que solamente queda una manera, que es una manera de sobresalir, que es mirar para arriba. Ya más para abajo no puedes. Tienes que voltear para arriba. Y cuando pones los ojos hacia arriba, créeme que es cuando la bendición llega. Ve lo que sucede con este muchacho. El 17. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¡Wow! Si muchas veces la prueba nos lleva a este punto, a entrar en sí, a darnos cuenta que mal estamos y cuánta ayuda necesitamos. Lo primero que pensó este muchacho es voy a regresar a la casa de mi papá. No dijo voy a ver a mis amigos porque los amigos lo dejaron. Todo el mundo lo abandonó. Pero llega al punto de meditar y de entender, tengo que ir con mi papá, porque ahí hasta los trabajadores de mi padre, los jornaleros, viven bien. Y vemos que este muchacho está a punto de experimentar un verdadero arrepentimiento. Me equivoqué, padre. La regué. Te ofendí. Me gasté todo este cochinero que me diste
Perdón, toda esa riqueza que me dices en cochinero y medio. Me olvidé de ti. Y yo sé, hace tiempo platicaba con un amigo y decía él, esto es hasta incluso ofensivo cuando un joven le pide la herencia a su padre, le está diciendo, ya, ¿por qué no te mueres? Dame lo que es mío. Ya muérete. Yo quiero mi dinero. ¿Y te imaginas el padre que habrá sentido cuando su hijo le dijo eso? Dame mi herencia, ya muérete, tú ya estás viejo, yo ya quiero vivir mi vida. Y Dios no, y su padre no le dijo nada, al contrario, le dio lo que él quería. Y muchas veces así va a ser Dios. Tú le vas a pedir cosas que a veces dice Dios, no, si te doy eso te va a destruir. Y a veces no te lo da, y bendito sea Dios, gloria a Dios, porque así es. Yo te soy franco, le he pedido muchas cosas y no me las ha dado. Al contrario, a veces hasta le peleo por qué. Pero pasa el tiempo y entiendo, oh, ahora entiendo por qué no me lo diste, Señor. Gracias, porque esto en vez de bendición iba a ser de maldición. Y te soy honesto, hace como un año y medio tuve una entrevista de trabajo para... Quería empezar a trabajar con el gobierno del estado, pero en una posición más grande. No era más grande, es más interesante, pagaba más o menos lo mismo. Y me preparé y tuve la entrevista de trabajo y no me lo dieron. Pasó el tiempo y después cuando contrataron a la persona que tomó esa posición, me di cuenta de lo que hacía. Y dije en la torre, qué bueno que no lo agarré, qué bueno que no me lo diste. Porque esa posición exigía que viajaras mucho y dejar a tu familia días, a veces hasta una semana o dos, durante todo el año, no nada más por ratos, era todo el año estar viviendo así, viajando para aquí, para allá y no regresar a la casa a dormir, quedarte en un hotel, agarrarte un avión y vete a tal lugar, a este lugar a hacer el trabajo. Y dije, gracias Dios mío por no haberme dado ese trabajo. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces. Este joven pidió y Dios se lo concedió y ven que terminó. Cuando Dios te diga no, no preguntes por qué. Tenle confianza, Él sabe por qué. Ve lo que sucede. Entonces dice que dijo el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya ella reconoció que ese fue su error. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tú y yo hemos pecado contra Dios, lo creas o no. ¿Cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces has robado? ¿Cuántas veces no sé si has matado a alguien? Y si lo has hecho, créeme que Dios puede perdonar eso también. ¿Has engañado a tu esposo? ¿Has engañado a tu esposa? ¿Eres soltero y te estás acostando con todo el mundo, con el primero que se te atraviesa? Todo eso lo está viendo Dios. Y tiene Él, y lleva un historial, un récord, que dice, ¿sabes qué? Todo está apuntado. Porque de eso no vas a rendir cuentas, tarde o temprano. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirte con esto? Esto es lo precioso de la salvación de Cristo Jesús. Dice el pasaje, cuando llegas a Jesús y lo aceptas con todo el corazón, Dios te perdona y borra todos tus pecados. No solamente los pecados de ayer, de antier y de hace 20 años, no todos. Desde el momento que naciste, no solamente es el día de hoy, sino los futuros también. Jesús al ir a la cruz tomó tu lugar, dijo, yo voy a pagar la culpa de Miguel por todo lo que ha hecho. Yo estoy dispuesto a ir a la cruz y si Él acepta mi sacrificio como lo estoy haciendo y entregando, entonces Él tiene derecho a la salvación. Y el momento que llegues delante del Padre al juicio y cuando se abran los libros y digan, Miguel, de veras que hiciste mucho cochinero allá en la tierra. Jesús dice, sí, pero ¿sabes qué, papi? Yo ya pagué por Él. En la cruz pagué por Él. Entonces lo que hace Dios es borrar y te va a decir esto. Bienvenido al reino. Gracias por haber aceptado el sacrificio de mi Hijo. Escucha bien. Aceptar a Cristo Jesús no es religión. Eso era Nicodemo. Nicodemo tenía religión, conocía su religión, pero no conocía a Dios. Por eso cuando Jesús le habla, él se queda, no entiendo estas cosas. Sí, porque no eres una persona espiritual, eres una persona religiosa, pero no espiritual. Y tal vez tú tengas religión y tengas años atendiendo tu religión. Tu religión no te lleva a ningún lugar. Tu relación con Cristo Jesús es la que realmente vale. Yo sí, hay gente en la cárcel
que no van a la iglesia, pero tienen una relación tan profunda con Dios que dices, ¿cómo le hacen? Porque Dios es real, es una relación personal, no es religión. Y esto lo que está haciendo este muchacho es ir y reconocer delante de él, yo la regué, te pido perdón, Señor. Porque durante 10, 15, 20, 30 años he ido a la iglesia, he ido a la misa, he ido a este servicio, pero he vivido como el diablo. Nunca, Señor, te he puesto atención. Mi esposa, no podemos estar juntos. Mis hijos son un desastre. Mi casa es un problema serio. Señor, vengo ante ti, así como ese joven. Señor, yo en primer lugar me he puesto delante de ti y te pido perdón porque la regué. Pero ayúdame. Y eso es lo que hizo este muchacho. No, checa lo que hace su papá. No, qué interesante. El papá es increíble. Por eso me gusta esta historia, porque así es Dios. Ve lo que sucede. El versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue conmovido con misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ese es Dios, bro. Que no importa el cochinero que hayas hecho. Te ve de lejos y sale, tú vas corriendo hacia él, y él corre hacia ti y dice, vente. Vente porque te he estado esperando por muchos años. Y date cuenta que nunca le saca los trapos al sol, nunca lo acusa, nunca le dice, yo sé lo que hiciste, nunca hace eso. Este muchacho corre hacia él y dice que a distancia lo ve su papá y él sale y su papá sale corriendo porque lo está esperando. No importa lo que hayas hecho, en qué posición estés ahorita, en qué situación. Dios te quiere tanto y te está esperando como este padre. Corre hacia él. Corre hacia él y créeme que nada te faltará, como dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo dejé mi casa cuando tenía 19 años y me vine a este lugar, a California, solo. Gracias a Dios, 2 años después, más o menos, lo conocí. Tengo un promedio de 25 años proclamando su palabra. Casi 27 de conocerlo y de seguirlo. Y te digo algo, nunca me ha hecho nada malo. Me ha bendecido un montón. Dios es fiel. Dios te quiere y te quiere bendecir más de lo que tú puedes imaginar. Y quiere bendecir tu familia, y a tu esposa y a tus hijos. Y Dios quiere que prosperes y que crezcas en todas las áreas. No solamente físicamente hablando, económicamente hablando, espiritualmente hablando. Él tiene un plan perfecto para toda tu vida en todas las áreas. Pero tienes que hacer eso, tienes que correr hacia Él como este joven lo hizo. Deja ese estilo de vida que llevas. Date cuenta que la palabra arrepentir en el griego tiene una notación de regresar. Ese es el arrepentimiento, hacerse un retorno. Un U-turn, dicen aquí. Regrésate como en las carreteras, regrésate. Ya no vayas en esa dirección, regrésate a tu padre y ve lo que sucede. Dios está esperando. Dios estaba esperando a este joven. ¿Y qué es lo que pasa? Continuemos. Y dice que corre y se le echa los cuellos y lo besa. Y el hijo, en el verso 21 le dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro más gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Checa lo que sucedió en este momento. En este momento vemos que este muchacho, al llegar a la casa, deja a su papá, deja a toda la familia. ¿Y qué se fue a buscar? Se fue a buscar dinero, se fue a buscar fama, fue a buscar fiesta, fue a buscar la mejor ropa, fue a buscar las mejores mujeres, fue a buscar lo mejor. Y fíjate qué interesante, que cuando regresa a su casa, él regresa y todo estaba ahí. Todo lo que estaba buscando lo tenía en su casa. Tú, no sé dónde estés, ni sé qué estás haciendo, pero regresa a Él. Él tiene todo listo. Este muchacho estaba buscando dinero, comida, mejor ropa, mejor todo.
a regresar. Le dice Dios, póngale la mejor ropa que tenemos. Póngale los mejores zapatos que tenemos. Hagamos fiesta y denle de comer bien a mi hijo. ¡Wow! Todo lo que este muchacho está buscando en la calle, lo tenía en su casa y no se había dado cuenta. Tal vez tú tampoco te hayas dado cuenta de que todo eso que andas buscando en la calle está en la casa de tu padre. Date cuenta que Dios dejó fuera toda la loquera. Perdón, el papá no trajo mujer, no trajo borrachera. No, él quiso lo mejor para su hijo. La mejor ropa, las mejores joyas, la mejor comida. Quiero lo mejor para mis hijos. Y lo hizo de esa manera. Tú, donde quiera que estés en este momento, piensa dónde estás. ¿Necesitas regresar? Regresa. Y sí es importante ver que este muchacho tomó su decisión a buen tiempo. Gracias a Dios no se enfermó. Gracias a Dios no lo mataron por ahí. O le pasó algo mal, algo malo. Él decidió regresar a su casa. ¿Y sabes qué? Él regresó a tiempo. Te quiero dar este consejo y escúchalo. Regresa a tu casa. Regresa a la casa de tu padre antes de que caiga la noche. Va a llegar el punto donde va a ser demasiado tarde y ya no va a haber salvación para ti. O sea, si tú te encuentras en esta situación, en este momento, en cualquier situación en la que estés, y estás desesperado y no hayas qué hacer, haz lo que hizo este joven. Corre, corre a tu padre. Él te está esperando y tiene la respuesta y la solución para cualquier situación en la cual te estés enfrentando. Así es Dios. Siempre ha sido así y nunca va a cambiar. Dios no tiene nietos, tiene puros hijos. Tú y yo, tu papá, tu mamá, Él los ve como hijos a todos. Y créeme que no hay un Dios y un Padre más amoroso como es el Dios de la Biblia. Si esta mañana o este día te gustaría comenzar esta serie con nosotros que va a durar no sé cuánto tiempo, es importante que hagas lo primero y es aceptarlo, arrepentirte, correr a Él, aceptarlo como Señor y Salvador y deja que el resto de las clases que vamos a continuar te hable el Señor directamente al Espíritu. Si estás dispuesto a aceptarlo y hacerlo, voy a hacer una oración ahorita para terminar, porque solamente quería hablar media hora y ya me pasé de media hora. Pero vamos a hacer esto. Vamos a hacer una oración cortita. Acéptala. Hazla de corazón. Y si lo haces de corazón, la palabra nos dice que Dios manda su espíritu a vivir en ti. Y este puede ser tu día de nacimiento. El nacimiento espiritual. El día de hoy. Que es agosto 2. ¿Sí, no? Sí, es agosto 2. Este puede ser el día en el cual tú naces de nuevo. Si estás dispuesto, acompáñame, haz esta oración conmigo y dice más o menos así: Padre, en ese momento vengo ante tu presencia y confieso que he pecado contra ti, que te he faltado, que te he ofendido, que he quebrado tu ley, que he hecho lo peor. Pero en ese momento, Señor, me acerco a ti y acepto tu sacrificio en la cruz, que moriste por mí y por todo lo que hice, por todos mis pecados, porque son muchos. Pero te invito a que vivas en mí y te acepto como mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Me arrepiento de lo que he hecho y te prometo, Señor, darme la vuelta y no seguir viviendo así. Entra en mí, guíame, bendíceme, lléname de tu espíritu y permíteme, Señor, seguirte, amarte, conocerte y servirte. Te doy gracias porque tomaste mi lugar en la cruz y porque derramaste toda tu sangre por mí. Yo lo acepto, perdóname y desde este día quiero ser tu hijo. Todo esto, Señor, te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, que es Dios y que vive por toda la eternidad. Amén. Si hiciste esta oración y la hiciste con franqueza, por la autoridad que nos da la Escritura, te puedo decir que Dios ya te aceptó, ya puso su espíritu en ti. No tienes que sentir nada, eso no es de emociones, esto es real. Y espero que realmente la hayas hecho. Aquí, como decimos en México, le metemos tijera al mixiote. Aquí terminamos nuestro primer estudio
Espero que te haya servido de algo, que hayas aprendido algo. Voy a continuar haciendo esto. Tal vez los estudios los quiero poner, ya sea sábado o domingo, los quiero montar en YouTube y escúchalos. Compártelos, especialmente con aquellos que no conocen a Dios. Compártelos con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. Deja que el Espíritu haga su trabajo. Solamente tú compártelo. Y Dios hace el resto. ¿Ok? Recuerda, el hijo pródigo se fue de su casa, pero fue bien listo, porque regresó a su casa a tiempo. Regresa a tu casa, regresa a Dios antes de que caiga la noche. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja y nos vemos la semana que entra. Hasta pronto.